están? Bienvenidos a todos. A ver, le veo las caras a muchos. Jorge, Cecilia, bueno, algunos amigos que hace mucho que no veo, que los vuelvo a ver. Qué bueno, aunque sea verlos por pantallita chiquita. Bueno, hoy vamos a seguir con las actividades del taller, estos encuentros especiales que hicimos, con el fin de que todo el mundo se fuese poniendo más o menos a tono con el tema, y de tal manera que, bueno, ya la semana que viene, que está el taller de los primeros jueves de cada mes, de la EMA, que es auspiciado por Inergel y por la universidad, eh, ahí voy a dar la clase yo, voy a presentar un caso no mío, y vamos a volver a hablar del algoritmo y la técnica del algoritmo. Hoy es un momento muy especial, hay una colega nuestra, querida, Graciela Elisegui, que es una de las fundadoras, junto con Ana y demás, del taller UMA. Graciela es una médica formada hace muchos años es quizás 40, y han sido sus maestros Pasquero, el doctor maestro Pasquero, Alfonso Masi Elizalde, y ha tenido siempre la capacidad, Graciela, de abrirse al pensamiento de los diferentes homeópatas y tratar de profundizar, de estudiar, de indagar todas aquellas corrientes nuevas que enriquecen a la homeopatía. Y bueno, ella tiene una forma especial de utilizar el algoritmo, que ella lo va a explicar mejor que yo. Y bueno, la idea es de nuestro taller en general, partimos de la premisa que el algoritmo es como si nosotros hiciéramos una repertorización previa a ver al paciente, ¿no? Entonces, la metodología para encontrar la semejanza entre algunos de los remedios y algunos de los remedios que surgen en el algoritmo y la sintomatología del paciente se hace a través de muchos caminos, ¿no es cierto? Yo uso el camino que la llamo homeopatía pura, que fue una metodología, como ustedes saben, hace muchos años que con el doctor Hugo Carrara la organizamos, tomando de cada caso simplemente los síntomas que están modalizados como lo más jerarquizante, no porque sean los síntomas más importantes, sino que tienen trascendencia estos síntomas en que son marcadores históricos en la vida de los pacientes que nos permiten a nosotros encontrar el remedio curativo. Entonces yo lo que hago es comparar esas dos cosas, el algoritmo por un lado y las repertorizaciones que hago con esa sistemática desde otro lado. Pero bueno, hoy vamos a ver otra cosa, otra forma de usar el algoritmo, sobre todo una persona que ha profundizado muchísimo el estudio en los nuevos, digamos así, las nuevas lecturas de la homeopatía, la de Sankaran, la de Scholten, la de Shakir, la de Praful. Y bueno, los voy a dejar con Graciela para que ella nos va a dar el taller hoy. Y después, cuando quieran hacer preguntas, háganla por chat. Yo las voy a leer y se las voy a transmitir a Graciela para que podamos hacer la cosa más dinámica. Muchas gracias por estar y acompañarnos a nosotros. Estamos muy felices, muy contentos, todo el grupo del taller de UMA, de que ustedes nos acompañen. Así que bueno, les vuelvo a agradecer la participación. Graciela, te dejo a vos. Yo me silencio. Bueno, muy buenas tardes. Es un enorme placer, como dice Marcelo, estar acá y poder transmitir mi admiración, mi respeto y lo que es mostrarles a ustedes de qué manera el algoritmo me ha ayudado y me sigue ayudando a tratar a pacientes. Como dijo el doctor Marcelo, me aumentó un poquito la edad el doctor Marcelo, pero bueno, yo egresé hace 30 años de la escuela, no 40, pero lo que es cierto es que fui formada por los grandes,
de la homeopatía. Y esto es muy importante para mí, comunicarlo, porque yo siempre digo que mi raíz y mi tronco, la raíz y el tronco de mi árbol homeopático, está formado por los grandes pensadores, los grandes homeópatas de la EMA, y están fuertemente arraigados en mí. En un momento determinado empecé a incursionar, a tratar de aprender, de escuchar a nuevos pensadores con sus nuevas técnicas y nuevos abordajes, pensando que realmente el árbol podía dar frutos, y que había ramas nuevas que, sin desconocer las raíces, nos pueden dar herramientas muy importantes para curar más y mejor. Y ese fue mi camino. Hace más de 10 años, cerca de 15 años, que yo estudio a los nuevos maestros, Scholten, Shakir, Mayalabori, y fundamentalmente Sankaran. El método y el abordaje que él enseña, yo lo fui aprendiendo, incorporando, y lo uso todos los días en mi abordaje, en mi clínica. Y bueno, eso es lo que quiero mostrarles ahora. Voy a empezar mostrándoles un poquito de qué se tratan estos nuevos abordajes, de una forma un poco superficial, pero lo más completa posible. Entre ellos, después voy a hablar del método UMA, de cómo lo conocí, de cómo se inserta en mi práctica médica, y luego les mostraré 2 casos clínicos que me parecen muy ilustrativos para ustedes, para enseñarles cómo yo trabajo y cómo para mí el algoritmo es una verdad a la que no podemos renunciar, más allá de cómo lo usemos, en combinación con qué otros abordajes lo usemos. Pero bueno, todo esto es lo que voy a tratar de explicar ahora. Este es el título de mi trabajo: Encuentro entre el método UMA y los nuevos abordajes en homeopatía. Esto ya está explicado con lo que recién les dije. Y vamos a empezar con los nuevos métodos en homeopatía. Los nuevos métodos en homeopatía nos permiten acceder a nuevos planos de similitud entre el hombre y la sustancia. Esto es lo que yo fui observando cuando empecé a incursionar en estos nuevos métodos. El encuentro entre ellos y con el método clásico nos permite profundizar la búsqueda, ampliar el campo de observación y acrecentar la posibilidad de encontrar el remedio simílimo del paciente. Aquí está el método de la sensación del doctor Rajan Sankaran, que es el soporte, digamos, más importante en mi vida homeopática, en mi clínica médica. Aquí está la foto de él, sus libros más importantes. ¿Y qué es lo que nos enseña el doctor Sankaran? A escuchar, a preguntar al paciente, un abordaje particular que él enseña, que nos hace acceder a lo que él llama la canción, la otra canción, la canción no humana, para poder acceder a la sustancia. El doctor Sankaran, yo acá no tengo el cuadro, pero él hace referencia a distintos planos, ¿no?, de profundidad en el paciente. A veces uno puede o no acceder a la profundidad máxima, según la posibilidad que el paciente nos brinde. Pero estos planos serían, el primer plano, el plano del hecho, le llama él, el plano de facto, de la enfermedad, el dolor del hígado punzante, por ejemplo, la mejoría con el calor, hechos concretos, observables, físicos, el hecho. En otro plano un poco más profundo está el plano de lo emocional, los celos, la tristeza, la angustia. En un plano aún más profundo, el plano de la ilusión, las famosas ilusiones, sueños, que nos llevan un poco más profundo
en la mente y en la verdad de ese paciente. Y con la metodología que nos enseña el doctor Sankaran, uno puede acceder y escuchar la canción no humana, sea mineral, vegetal, animal. En primera instancia uno va reconociendo el reino, luego entra más en cuál es la sensación profunda que manifiesta este paciente y que nos relaciona a un miasma y a la sustancia finalmente. Este es un poquito el camino que nos enseña el doctor Sankaran, que como les repito, hace más de 10 años que yo lo transito todos los días, participo de sus talleres, de sus libros. Él sigue creciendo, sigue investigando, pero bueno, este es un poquito mi abordaje, ¿no? El abordaje principal clínico que yo hago. Pero no es el único. Acá está un poquito el doctor Scholten, el doctor Manjalabori y la doctora Michelle Shakir, ambos, y los tres quiero decir, han colaborado mucho y colaboran todavía en el entendimiento del paciente y en mi comprensión. El doctor Scholten, con su famosa tabla de minerales, me ayuda mucho y está hoy incluida en la metodología del doctor Sankaran. Si yo reconozco una esencia mineral en un paciente, y dentro de esta esencia mineral comprendo que su problema fundamental está en su identidad, voy a pensar que está en la fila 3 de los minerales. Si en cambio su conflicto fundamental está con el trabajo, la familia, el deber, las obligaciones, la supervivencia, la salud, voy a pensar que está, voy a estar casi segura de que está detenido y que la sustancia sanadora estará en la fila 4, por ejemplo. O sea, la evolución mineral relacionada a la evolución o el detenimiento, donde estamos estancados en esta evolución, ayuda muchísimo y me ha ayudado mucho en mi práctica homeopática. El doctor Manjalabori me ha ayudado mucho en entender, captar, comprender la esencia animal. En mi caso me ha ayudado mucho, como lo voy a mostrar en los casos que presento. Y la doctora Shakir ha investigado el reino vegetal y también ha hecho una tabla evolutiva de las plantas y nos enseña, nos da la oportunidad de relacionar la evolución de las plantas con la evolución personal del ser que uno va descubriendo con la metodología del doctor Sankaran, probablemente en mi caso. Les doy un ejemplo, digamos, fácil, ¿no? Los vegetales que pertenecen a la primera columna de la tabla de vegetales de Shakir, en la persona que reconociendo que pertenece al reino vegetal, pensamos que va a pertenecer a esta primera columna, tiene que tener una conexión con el todo previo al nacimiento. Tiene que tener una dificultad para enraizar en este mundo, para conectarse con la realidad. Generalmente van a ser personas que todavía estén casi del útero, que les cueste salir al mundo. Bueno, les cuento esto porque en la fila 6, la última fila, va a ser todo lo contrario, gente ya luchadora, que puede enfrentarse, quiere enfrentarse con el mundo, y ese es el quid de su vida. Bueno, esto como para darles una visión, por supuesto que requiere muchísima investigación cada uno, muchísimo estudio, pero bueno, con esto quise darles un pantallazo de lo que cada uno brinda. Y finalmente, el método UMA, del doctor Marcelo Candegade, aquí está él, algunos de sus libros. Y acá hay algo
Miguelito me está tapando la... Hay algo, perdón que hable con Miguel, me tapa lo que quiero leer, perdóname. Sí, eso me lo está tapando también. El método UMA vincula al hombre con el cosmos total, viviente y vibrante, con la realidad por encima y por debajo nuestro. Perdón, porque tecnología, no, ahora no puedo, ahora sí. Nos brinda una información del universo y de la ciencia. Relaciona al paciente con la sustancia curadora a través de un algoritmo fonético-matemático. ¿Y de qué manera la relaciona? De parte del paciente, el nombre, lugar y fecha de nacimiento. Y de parte de la sustancia, el nombre de la sustancia. Con estos elementos, a través del algoritmo, nos da un listado de remedios pasibles de ser el remedio constitucional del paciente. Esto es simplemente la primera aproximación que voy a hacer. Ahora voy a pasar a profundizar en lo que significa para mí, desde mi óptica, el método UMA, y que me ha cambiado la práctica médica. Por eso estoy acá, porque siento un compromiso muy grande con la homeopatía, de mostrar y de defender este método que en realidad a veces por manifestar otros paradigmas que no tienen que ver con la medicina clásica, a veces es un poco no entendido y rechazado. Pero finalmente, el método de la sensación que yo uso me permite una percepción de un patrón profundo en el paciente, más profundo que el hecho, que la emoción, que la ilusión. Es el patrón de la sensación profunda de esa otra canción, de ese elemento que está hablando a través del paciente. Es subjetivo, es lo que yo percibo en la consulta, lo que el paciente me permite percibir y lo que yo percibo con toda la metodología que he ido aprendiendo en estos casi 15 años. Luego, el método UMA me permite llegar al remedio preciso dentro de este patrón. Y es objetivo, es un método científico, un algoritmo. Y esto lo compruebo todos los días. Con el método de la sensación, yo puedo llegar, y muchas veces llego, a la sustancia específica, a veces ayudándome en el método clásico, de un síntoma que me voy a mostrar, pero otras veces no, puedo llegar hasta un límite, el límite que me permite el paciente y yo misma con mi propia técnica. Entonces, en ese momento yo acudo al método UMA y entonces entre el listado de remedios que me propone el algoritmo para este paciente, yo busco algo que tenga que ver con ese patrón profundo que percibí con el método de la sensación y allí encuentro el remedio específico y objetivo. Esta es mi manera de trabajar. Bueno, antes de entrar en el método UMA, no sé si alguien quiere hacerme alguna pregunta, alguna observación, porque ahora entraría a hablar del método UMA un poquito más profundamente. Bueno, adelante, Graciela, las preguntas las dejamos para el final. Bueno, vuelvo entonces con el Power. Esta segunda parte voy a tratar de explicar el método UMA, el algoritmo Candegave, pero como pongo acá, va a ser un suave y amplio pero suave marco teórico. ¿Por qué digo amplio y suave? Porque yo no soy científica, ni matemática, ni filósofa, ni lingüista. No he profundizado en ninguna de estas ramas,
pero tengo un amplio conocimiento, recorrido de vida en todo esto, y siempre me ha importado todo aquello que me relacione profundamente al ser humano y a la creación. Y por eso esto va a ser un marco teórico amplio, pero suave, como para que cada uno luego pueda investigar más profundamente si es que esto le interesa, ¿no es cierto? Lo primero que a mí me impresionó gratamente cuando escuché, porque yo conocí el método UMA en un taller que el doctor Candegave hizo en un congreso internacional acá en Buenos Aires, hace más o menos 7 años. Yo no lo conocía y lo escuché. Y una de las cosas que me impactó muy gratamente fue cuando el doctor Candegave contó que fue un hallazgo científico en este sentido. Él sentía que había gente a su alrededor, grandes homeópatas, pacientes muy queridos, que a pesar de ser atendidos por los mejores homeópatas del mundo, en las mejores condiciones, morían jóvenes mal. Y se dispuso a entregar, y así lo hizo, entregó una serie amplia de historias clínicas con muchos años de evolución, con ley de curación, absolutamente certeras que era el remedio curativo, lo entregó a científicos, matemáticos, físicos, lingüistas, bueno, un montón. Probablemente él después lo pueda ampliar. Entregó estas historias sin ningún tipo de prejuicio o directiva. Simplemente les dijo, por favor, encuentren un nexo, una ley que una al paciente, la enfermedad y el remedio curativo. Y así fue. No sé qué pasa ahora que mi pantalla está toda ocupada, pero no sé, Miguel. Así fue como estos científicos llegaron a una verdad y encontraron nuevos parámetros de similitud entre el paciente y la sustancia sanadora. Algo absolutamente inesperado para el doctor Candegave, para los científicos, para todos. Un hallazgo científico. ¿Y cuál es la relación entre el paciente y la sustancia sanadora que encontraron estos científicos? Un algoritmo fonético-matemático que relaciona el nombre, lugar y fecha de nacimiento del paciente con el nombre de la sustancia. Esto fue un hallazgo de la ciencia, ¿sí? Y esto a mí me impactó muy gratamente, y luego me impactaron otras cosas que tienen que ver con mis creencias, ¿no es cierto? Pero realmente me pareció maravilloso. Entonces ahora hago una disquisición que tiene que ver con mi manera de entender, de justificar y de amar al algoritmo. La intuición, la filosofía y la metafísica nos han dado verdades que mucho tiempo después la ciencia pudo corroborar. Por ejemplo, Hermes Trismegisto, con el esoterismo, la religión, aún la astrología, nos dice, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y Hahnemann, con su ley de similitud, encuentra la similitud entre el hombre y la sustancia sanadora, arriba y abajo. James Taylor Kent nos dice, las enfermedades humanas tienen su semejanza en las sustancias que componen los tres reinos. Lo que es abajo es arriba, ¿no? Lo que es en el hombre. Y entonces, a través de la homeopatía, nuestra misión como homeópatas es descifrar la similitud entre la enfermedad del hombre y la sustancia que ha ascendido en ese hombre.
O sea, lo de abajo con lo de arriba nuevamente, esta similitud. Y entonces los métodos en homeopatía focalizan la percepción del médico en la relación entre el hombre y la sustancia. La ciencia moderna, con la física cuántica, teoría de las cuerdas, todo lo que ustedes quieran adherir, nos dice que cada parte está implicada en el todo, que la parte es el todo, y el todo está en cada parte, como nos decía Hermes Trismegisto, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y el método UMA nos muestra la imbricación del hombre con el universo todo, incluida la Tierra y los elementos que contiene, pero también el universo por encima de él. En el hombre está el todo por debajo y por encima de él. Esta es mi visión filosófica, esotérica, como ustedes llamarla, ¿no? Esta es lo que a mí me complace y lo que me cierra del método humano y de la homeopatía. Es decir, que hay imbricación y resonancia entre el universo, el hombre y la sustancia. Acá hice esta figura que me parece muy interesante como resumen el hombre en la tierra, los elementos de la tierra, minerales, vegetales, animales, ascendiendo en el hombre, y por encima de él, el hombre ni siquiera por encima, está relacionado, está todo interconectado con el universo por encima de él, los planetas, el sonido, el sonido del nombre. En el principio fue el verbo, el nombre del paciente, el nombre de la sustancia que tanto nos determina. Todo es una indicación y resonancia. El método UMA es un método científico y objetivo. Vincula el nombre, el lugar y fecha de nacimiento del paciente, que son temas absolutamente objetivos, con el nombre de la sustancia. El lugar y la fecha de nacimiento nos hablan de una influencia sutil de su particular universo. Uso la palabra sutil porque de eso se trata la homeopatía, de la sutileza. Nosotros, como decía Hahnemann, curamos con una energía, no con una sustancia. Curamos la energía interior. Estamos curando a un nivel espiritual a la mente. El nombre de ese hombre llamará por vibración sonora al nombre de la sustancia, resonará con el nombre de la sustancia. Aquí también hay una similitud sutil y vibratoria. El método UMA es un método científico, vincula al hombre con el universo todo. Nos abre a un mundo de sustancias más amplio, completo, pero a la vez preciso. Completa la percepción personal y subjetiva que logremos con cualquier otro método. Como les dije antes, yo utilizo el método de la sensación del Dr. Sankarán, que me permite percibir un patrón dentro del reino mineral, vegetal o animal. Arribo a un grupo de remedios. Como les dije antes, si es mineral, fila 3 del lado izquierdo, si es vegetal, Eurasia. Si es animal mamífero, pero ¿cuál? Allí uno trata de usar toda la metodología, todas las herramientas posibles, pero a veces son insuficientes. El algoritmo del paciente me permite encontrar el remedio más preciso dentro de ese patrón percibido por mí subjetivamente, a través del método tan maravilloso de la sensación. El método UMA me ayuda a determinar la sustancia específica dentro de ese patrón más amplio percibido por mí subjetivamente.
Bueno, acá simplemente hice un pequeño cuadro de algunos pacientes. Este cuadro ya lo tengo hecho de hace años, lo presenté en una anatomía en la EMA, para que un poquito resumir. Por ejemplo, les nombro el paciente número 1 con calambres abdominales, especialmente el hipocondrio derecho invalidantes de 3 años de evolución. Ese era el motivo de consulta de este paciente. A través del método de la sensación del doctor Sankarán, yo arriesgo que es un remedio mineral, sigo profundizando y me doy cuenta que pertenece a la fila 5 de los minerales, y sigo profundizando aún más y pienso que pertenece al lado izquierdo de la fila 5 porque aún no han conseguido la culminación de su realización del aspecto de la fila 5, ¿no es cierto? En ese momento, sin poder determinar con claridad a cuál de los remedios de la fila 5 del lado izquierdo pertenece este paciente, busco en el algoritmo y encuentro molibdeno muriaticum, con lo cual curo absoluta y totalmente a este paciente. No voy a leer todos, les voy a leer la euforbiácea, por ejemplo, uno de mineral, uno de planta y uno de animal. Por ejemplo, el paciente número 4, una paciente que me consulta por una incontinencia urinaria invalidante, no podía viajar en colectivo porque se orinaba. Había hecho muchos tratamientos, no hubo manera de curarla. Viene a verme y yo con el método de la sensación llego a la conclusión de que pertenece a la familia de las euforbiáceas. Pero llego ahí, no logro descifrar ni por síntomas, ni por el miasma, como nos enseña también el doctor Sankarán, no logro descifrar cuál de estos remedios de la familia de las euforbiáceas corresponde a esta paciente. Allí, como hago siempre, entro al algoritmo Kernegave y busco entre todos los remedios vegetales un vegetal de la familia de las euforbiáceas. Estaba cascarilla, que pertenece a esta familia, que no es casualidad. Esto no es casualidad, es el universo que nos habla, es la realidad científica. Sí. A ver, conéctalo. Le doy cascarilla, la paciente cura absoluta y totalmente, le cambió la vida, hace una vida totalmente normal, no tuvo más incontinencia ni nada. Agarró la enfermedad de un hipotiroidismo grave a través del método de la sensación. Llego a entender que esta paciente necesita un animal de mar. No logro descifrar cuál, y no quiero irme por los más conocidos, como solemos hacer siempre, sepias, ponche, ¿no? Dejo abierta mi mente, trato de no entrar en el prejuicio de lo conocido. ¿Por qué? Porque tengo la algoritmo. Entonces allí yo llegué a la conclusión, por el método de la sensación, tratando de entrar en la canción no humana, que esta paciente necesita un animal de mar. Entro al algoritmo y aparece variada. No, perdón, Asterias rubens, estoy leyendo otro. Asterias rubens. Bueno, leo, por supuesto que antes de administrarlo leo la patogenesia, leo los síntomas, coincide absolutamente con lo que observé y percibí en el paciente, les doy Asterias rubens y se cura absolutamente, no necesito más, hace 4 años, no necesito más tomar hidroxina, está absolutamente recuperada de su hipotiroidismo y por supuesto como buena homeópata de toda su desequilibrio interno, ¿no es cierto? Bueno, simplemente esto es como una muestra del cual es mi accionar médico. Hace más o menos 7, 8 años que incorporé al método de la sensación sí o sí al algoritmo Kernegave, porque me quité llegar de una forma segura al remedio más adecuado. Bueno, ahora sí, no sé si
acá entraría en los casos clínicos. Pero si alguien quiere hacerme alguna pregunta o algún comentario. Bueno, te preguntan ¿cuándo elegís uno u otro método? ¿Cuándo elegís para hacer la comparación? ¿Cuándo elegís por Sankaran? ¿Cuándo elegís por Scholten? ¿Cuándo por Manjalabori? ¿Cuándo por Shakir? Bueno, contesto ahora ya, sí. Sí, sí. En realidad, el método de abordaje, el método clínico, es el método del doctor Sankaran. Él nos enseña cómo entrar en el plano profundo del paciente, tratar de escuchar la atención, como dice él, entrar al plano de la sensación profunda, y esto es un método de abordaje que enseña él, nos enseña cómo interrogar, cómo escuchar, nos enseña patrones de sensaciones en todos los niveles, cuándo descifrar qué es mineral, cuándo qué es vegetal, cuándo animal. Ese es un abordaje clínico que lo hace el doctor Sankaran. Luego, los esquemas, digamos, por ejemplo, yo mucho antes de leer el libro Structure del doctor Sankaran, donde plasma la esencia mineral y los distintos remedios minerales, yo hacía mucho que estudiaba al doctor Scholten. Y yo, cuando reconozco en un paciente, a través de la técnica del doctor Sankaran, la técnica de la sensación, yo llego a la conclusión de que es un remedio mineral, automáticamente, casi sin razonarlo, ya lo tengo incorporado el esquema de Scholten, que por supuesto coincide mucho con lo que después yo leo en el libro Structure del doctor Sankaran. O sea, no es que elijo por uno o por otro. El método de abordaje, de acercamiento, de profundización en el paciente, me lo enseñó el doctor Sankaran. O sea, yo lo aprendí hace más de 10 años, y lo sigo aprendiendo cada día. Esa metodología me permite discernir si es mineral, vegetal, animal, luego entrar en la profundización en las plantas, sobre todo en las plantas. El doctor Sankaran ha hecho un gran estudio sobre la sensación profunda que caracteriza a cada familia de plantas. Y entonces, por ejemplo, el caso que les conté algo de la Forbiacea, es una planta que tiene unión y separación brusca, tienen estudios hechos. Entonces, en las plantas yo me guío fundamentalmente por la sensación del doctor Sankaran, por el libro An Insight into Plants que tiene el doctor Sankaran. Y hoy el doctor Sankaran está haciendo, ahora se me tapó, bueno, una síntesis. No sé si me escuchan ahora porque mi pantalla está tapada. No sé qué pasó acá, Miguel. Te estamos escuchando. Bueno, perdón. Se te escucha, Graciela. Estoy intentando solucionar un poco tu audio, bueno, por perfecto. eso. Vos habla tranquila. Yo sigo hablando entonces. Hay en varias este preguntas, momento, Graciela. el doctor Sankaran, no, y con esto ya termino, el doctor Sankaran hoy está haciendo una síntesis de el mundo vegetal con la tabla de Shakir, el mundo mineral con las tablas de Scholten, y el mundo animal lo está también incorporando a una única tabla. Es un trabajo maravilloso que está haciendo. Pero digamos que el método de abordaje mío para llegar a lo profundo es el método de la sensación. Y luego me guío por lo que fui aprendiendo de todos estos maestros. Bueno, te pregunta acá Harold Hernández, te hace dos preguntas. Una es, ¿cómo insertás vos esta comprensión de Sankaran en la historia biopatográfica, ¿no? ¿Cómo trazás la historia biopatográfica con el método de sensaciones de Sankaran? Y bueno, también hace otra pregunta donde dice que hay otras medicinas basadas en arquetipos por fecha de nacimiento y los ciclos astrológicos y los ciclos lunares, que bueno, sí,
esa es una, le contesto yo a Hadot, es algo que, digamos así, el estudio fenomenológico y matemático del universo se ha hecho a través de muchos caminos, ¿no? De muchos caminos. Esto fue, el algoritmo fue un hallazgo, ¿no? No fue un estudio, fue un hallazgo. Recuerdan que les expliqué la otra vez que en mi encuentro con un físico cuántico en Berlín, él me dijo que buscara por el lado de la matemática la respuesta a este conflicto que se planteaba en cada vez más cantidad de remedios, cada vez los rubros más llenos de síntomas y medicamentos, y bueno, la individualización del caso iba a ser cada vez más difícil por los métodos tradicionales, porque ya el método tradicional tenía digamos así, el inconveniente de que nosotros no conocemos toda la materia médica. Hahnemann tuvo la oportunidad de conocer su materia médica, sus 99 remedios que él desarrolló y creó. Nosotros, frente a esta diversidad tan grande de materia médica, nos es muy difícil, a nosotros y a los homeópatas del futuro, les va a ser muy difícil poder comprender cada uno de los remedios, ¿no? Entonces, bueno, en el final de esa conversación, este hombre me indicó eso, ¿no? Entonces yo vine acá y formé un grupo, como dijo Graciela, y les llevé el problema, ¿no? Cómo encontrar una relación entre el remedio que había curado a esta persona y esta persona, pero con una lectura matemática, no una lectura homeopática clásica. Y ahí, bueno, se pusieron a empezar a hacer toda una serie de estadísticas y de usar variables, como hacen como hizo Brauke, el ingeniero en estadística, que fue el que llevó adelante esto. Y bueno, llegaron a la conclusión de que se tomó un primer, eso lo dio la matemática, Victoria Paternostro, se tomó un primer dato, que era cuáles eran los factores de identidad de esta ecuación. Por un lado los remedios, por otro lado el paciente. Uno de los factores de identidad eran la sintomatología. El remedio es capaz de provocar lo que la persona tiene para ser indicado para curar, ¿no es cierto? Como si los remedios fuesen esa relación, las llaves para hallar ese encuentro entre la sustancia y el paciente, ¿no? Y entonces, bueno, buscaron por otro lado, pero se dieron cuenta que sí había una variable interesante, que era que todos los medicamentos homeopáticos en todas las épocas habían estado escritos en latín. Y el idioma en latín le daba un patrón de identidad muy fuerte al remedio. O sea, sulfur era nombrado sulfur desde el principio de las investigaciones y por tantos años. Y ustedes saben que en ciencias a veces se manejan cosas que nosotros no las manejamos de manera corriente, ¿no? No le damos valor al sonido, por ejemplo. El sonido es algo que nosotros escuchamos y punto, pero el sonido forma, el sonido crea identidad, y el sonido puede hasta modificar el ADN, como lo ha hecho Jodrog Gargajev, que es un químico y físico cuántico ruso, y que tiene sus grupos armados. También Masaru Emoto, el japonés, también hizo muchas experiencias con el sonido. Así que el sonido es algo que participa de la, digamos así, de una de las influencias más importantes que tenemos, ¿no? Entonces, uno de los patrones de identidad era esto, que el medicamento está escrito en latín, y que el latín es un idioma matemático. O sea, uno puede traducir las palabras latinas a la matemática en una cifra. Entonces empezaron a tratar de comparar qué otras traducciones, cómo se podía latinizar toda la otra información, si se me permite el término, para encontrar en qué sectores de esta latinización de todos los datos del paciente podíamos encontrar esta cifra. Por supuesto, fuimos a pacientes
que habían sido curados, ¿no? Bueno, y entonces ahí fue donde encontraron esa relación, ¿no? En el nombre y en la fecha de nacimiento. María Lourdes Ramos Morfín te pregunta si es difícil usar el algoritmo, o si a vos te fue, Graciela, difícil utilizar el Y algoritmo. primero tengo que contestar la otra pregunta que me había hecho el otro doctor, que era Sí, la es historia verdad. biopatográfica Sí, en es verdad. relación a Sankaram, ¿no? ¿Era así la pregunta? ¿Me la pueden repetir? Porque no me acuerdo. Sí, que sí, como el valor de la historia biopatográfica en la metodología de Sankaran. Sí, es fundamental. O sea, el abordaje con el paciente sigue siendo en su primer parte o en lo fundamental como estamos acostumbrados. Conocer toda la historia biopatográfica, absolutamente sus sentimientos, su patología, sus sensaciones profundas de toda su vida, aún con lo que nos cuentan los padres. Sankaran inclusive le da mucha importancia al parto y al embarazo, para determinar cuál es el sufrimiento y cuál es la canción de ese paciente. O sea que la historia fotográfica es esencial. Pero luego, a partir de ya tener una clara idea de la historia fotográfica, de su sufrimiento básico, de sus emociones, de su recorrido de vida, y mientras uno va incursionando en esta historia, uno va preguntando y escuchando, sugiriendo al término de su interrogatorio, de las palabras que usa el paciente. En esta misma historia biográfica uno va entrando, y sobre todo muchas veces en la sensación, en el tema del dolor físico o en la característica del sufrimiento físico o mental, el paciente empieza a profundizar en sensaciones, pero bueno, esto es como una técnica que uno va aprendiendo cómo hacer para que el paciente pueda entrar en esto, ¿sí? Y bueno, la Otra otra pregunta pregunta de es, María Lourdes Ramos Morfín, que, bueno, no era esa pregunta, y tengo otra que pregunta Fabricio Uliate. ¿Usa la repertorización? sí, muchas veces sí, no siempre. En general, trato de que la repertorización no me restrinja a los remedios más conocidos, como antes cuando veo un remedio de mar, trato de no pensar en los conocidos. Pero ya van a ver en una historia mía clínica que voy a presentar, donde un síntoma muy claro y característico me lleva al remedio, pero no lo uso siempre. Mi herramienta fundamental es llegar a un patrón profundo de identidad que tiene que ver con el reino y sus reinos, y luego ir al algoritmo, para no quedarme con los remedios más comunes, con los remedios que están más representados en la representación. Y luego puedo, de todas maneras, una vez que accedo al remedio que me parece adecuado, puedo hacer la representación inversa, puedo ver si los síntomas del paciente están en ese remedio, ¿sí? Pero yo uso todo. Lo que sí sentí a lo largo de estos años de aprendizaje es que no quiero ni sugestionarme con el remedio que yo sí conozco, ni aún con el síntoma que yo sí conozco, ¿no? O sea, a veces me pasa que habría ido a buscar helplessness y en realidad no era ese exactamente el síntoma, ¿no? Y llevo un remedio por el algoritmo y por la sensación que tiene algo muy parecido a eso, pero que no figura en este síntoma determinado. Entonces, bueno, esta es mi manera de trabajar. Alexander Guidazu, te saludo, Alexander. Pregunta, si bien le parece interesante el uso de grupos, pero dice que a veces es difícil diferenciar un reino de otro,
y a veces también difícil diferenciar medicamentos que tienen sintomatología parecida y de diferentes reinos, como limenitis de pulsatilla o Lycopodium del Agioninum. Entonces, pregunta si no se corre un cierto riesgo cuando uno digamos así, decide que tiene que dar un remedio mineral, si no puede ocurrir el riesgo de equivocarse en el reino. Pero por supuesto, el riesgo de la equivocación lo tenemos cada homeópata con cada camino que elegimos. El que usa un síntoma puede estar equivocado en la apreciación de ese síntoma. El que usa como yo primero saber a qué reino pertenece, me ha pasado, pensar que era un reino mineral y luego darme cuenta de que no, es un proceso de aprendizaje, de encuentro con el paciente, obviamente. Yo creo que el peligro existe en cualquier método que usen, cualquiera. Sí, sin duda. En el 2015 fui invitado a un congreso bastante especial que se hizo en Bélgica, en Spa, en Bruggen, y en un congreso donde estábamos invitados 8 médicos. Estaba Sankaran, Jakir, Manjalabori, estaba también Scholten, bueno, estaba yo, y todos dimos más o menos una explicación de cómo era nuestro trabajo, ¿no? Y entonces en el final del congreso se tomó un caso, ¿no? Y todos empezaron a hablar después, estos 8 teníamos que hablar de este caso, ¿no? Por supuesto que todos dimos remedios diferentes, ¿no? Menos Jeremy y yo, que compartimos el remedio, que los dos nos pareció, él por un método y yo por el algoritmo, que era el remedio del paciente. Pero lo que más gracia causó que Sankaran dijo, bueno, yo por lo menos creía que íbamos a coincidir en el reino, por lo menos en el reino, ¿no? Así que es verdad eso, no es fácil, ¿no? Escuchar que el que está hablando, digamos así, la voz de la sustancia que impregna al paciente y hace que el paciente, digamos así, diga determinados conceptos a la manera de un mineral, de un vegetal o de un animal, no es fácil, ¿no? No es fácil. La homeopatía tampoco es fácil, ¿no? Hay un mensaje de Ana de Leo, la doctora de Leo, dice: el algoritmo suma y aporta aquello que está por detrás de lo que vemos cuando trabajamos con el entrevistado. Aporta un plus de información que ayuda a sintetizar la información. Y eso es así, ¿no? Es como estaba diciendo Graciela. Es así. A ver, Graciela. Dice, ¿qué pasa si el paciente tiene una fecha de nacimiento que no es la real en el caso del algoritmo? La contesto yo. El momento de nacimiento, se los voy a contestar con una brevísima explicación. El universo se desarrolla mediante una atributo, cualidad, que es la de la... a ver cómo les puedo explicar para hacerlo más claro. No es un desarrollo lineal, donde se va sumando, sino que el universo, por medio de la recursividad, va aumentando la complejidad. Es decir, para que algo nuevo aparezca, todo el universo te tiene que hacer más complejo. Es decir, que es como aprende también nuestro cerebro. Cuando hay una información que entra, para hacerse cargo de esa información, nuestro cerebro la tamiza por toda su capacidad. Y recién ahí la integra, y de esa integración todo el cerebro se ha hecho más complejo, ¿no? Es la manera donde nosotros comprendemos y la manera también donde el universo crece. Entonces, el momento del nacimiento es el momento donde todo el universo se ha hecho más complejo para que esa individualidad aparezca en el universo. Por eso tiene tanto valor para tantas ciencias. Para el algoritmo fue un hallazgo, o sea, no había ninguno de estos conceptos. Para el algoritmo simplemente la fecha de nacimiento del paciente, pasada a idioma latín, traducido después a la matemática, da la cifra
parecida a la cifra que tenía el medicamento en estudio. O sea, ahí fue un cruce de datos. El algoritmo es un cruce de datos. Las explicaciones las estamos dando después y habrá montones de explicaciones que no conocemos, ¿no? Porque lo que fue fruto nada más que la experiencia de los datos. Lo importante es que en un principio, cuando yo lo empecé a usar el algoritmo, aparte de recibir inmensas críticas, mostraba mis casos, ¿no? Y los casos personales siempre son cuestionados, etcétera, etcétera. Pero bueno, este taller maravilloso que se armó hace mucho tiempo, lo que hizo fue que otros médicos se interesaran. Les voy a contar una intimidad, si me permitís, Ana, que estás acá. Ana Skop, que es una profesora de la Escuela Pasquero, muy importante, como les dije la otra vez, cuando inicié el taller, era un grupito muy chico de personas que habían entrado y abre la puerta la doctora Skop, ¿no? Y me dice, mira, voy a participar del taller. La verdad me parece que esto es una locura, pero bueno, como vos lo estás proponiendo, voy a participar, ¿no? Y ahí se encontró con me dijo en ese momento, bueno, quiero hacer mi algoritmo, ¿no? Y se encontró con el algoritmo, que era el primero que habíamos hecho, porque el algoritmo tiene varias etapas, estaban casi muchos de los remedios que ella había tomado para curarse, pues le habían prescrito otros homeópatas. Y esto es algo muy sorprendente. Me acuerdo en un congreso internacional de la Liga Médica Homeopática Internacional en Ecuador, en Guayaquil, o en Quito, no me acuerdo bien, en Quito fue. Hicimos un taller del algoritmo, ¿no? Y entonces, bueno, antes de empezar el taller, un médico mexicano, el que estaba, uno de los organizadores del taller, que era el doctor Redín, que ahora fallecido, dijo, bueno, hagamos un ejercicio en público, a ver, ¿quién quiere me da los datos y yo saco el algoritmo, ¿no? Entonces, bueno, levantó la mano un médico mexicano, dio los datos, hizo el estudio, ¿no? Y mientras estaba haciendo el estudio, me miró a Ana Skop y a mí, que son los que habíamos dado el taller, con voz muy solemne, dijo, mire, yo he tomado Lycopodium toda mi vida, y Lycopodium me ha hecho magnífico y es mi simillimum, etcétera, etcétera. Bueno, hacemos el algoritmo y aparece Lycopodium en el algoritmo, ¿no? Ana que me dijo, mira, esto no lo hacemos nunca más porque la verdad parece que hemos tenido suerte. Pero bueno, esos hallazgos son extraordinarios, ¿no? Una veterinaria que me dice, bueno, mira, quiero saber, te quiero dar, Carolina Rodríguez, a ver, tengo una perra que se estaba muriendo, que no tenía salida. Yo la mediqué con este remedio, que creo que fue, no me acuerdo creo que era la chesis, y salió de un problema renal con prácticamente una decretada la muerte del animal, y tomó la chesis y aún vive hoy hasta de hace 3, 4, 5 años. Hacemos el algoritmo del animal y salió la chesis en el primer lugar. Así que esas cosas son cosas que a nosotros nos entusiasmaron, sobre todo al principio. Ahora estamos medio como acostumbrados, pero es evidente que para el que escucha por primera vez, digamos así, esto se sorprende, ¿no? Y uno tiene como un rechazo, ¿no? Pero bueno, tiene toda una base científica. Es otro modelo de relacionar al paciente con la sustancia, ¿no? Ana, ¿vos querés decir algo? ¿Querés intervenir? Espera, ponete el micrófono. Sí, muy cortito. Bueno, aclarar que no fue mi algoritmo, sino el de mis 4 hijos. Cuando vos nos regalaste 5 algoritmos a los médicos, yo le hice a mis 4 hijos, y mis 4 hijos tenían en los algoritmos de ellos medicamentos que le habían dado, Schaffer, Gianpietro, el hijo de Gianpietro, bueno, no me acuerdo quién más, pero eso me
realmente me impactó. Pero volviendo al tema que estábamos hablando, que estaba hablando Graciela, creo que lo más importante de lo que Graciela nos trae, y que es también lo que trae el algoritmo en el fondo, es nuevas relaciones de semejanza entre el paciente y la sustancia. Ella lo que está trabajando cuando trae el método de Sankaran es eso, y lo que el algoritmo hace es eso. El análisis combinado es el resultado de haber encontrado, con análisis matemáticos, de más cantidad de historias, como les mostré la vez pasada en el banco de historias, otras relaciones de semejanza. ¿Por qué la semejanza es tan importante? No lo sabemos. Hahnemann pescó la semejanza maravillosa entre el remedio dinamizado y el principio vital dinámico, y justamente por eso es tan importante que cuando mediquemos con síntomas de las patogenesias, para elegir la sustancia, y del paciente, porque son semejanzas del mismo nivel. El algoritmo nos proporciona otras semejanzas diferentes, que los que se metan dentro del sistema las van a empezar a encontrar. Una de ellas se las mostré la vez pasada con la secuencia numérica del caso que les mostré, y les mostré también cómo tenía las mismas vocales, el nombre del paciente, el nombre de la sustancia, y eso no tuvo ningún valor, porque debe haber sido el único caso que pasó eso, entonces matemáticamente no tenía valor. Entonces, si se entiende esto, se entiende el algoritmo. El algoritmo son nuevas semejanzas, variables de semejanzas que de otra manera no tenemos acceso. Eso quería decir. Aida Consuelo, para con Franco Morales, que hiciste la pregunta anterior, en este sentido, la fecha que vale es la del nacimiento, no la de que le pusieron, sí, muchas veces pasa eso, que dicen que, no, yo nací el 3, pero mi mamá me inscribió el 4. Bueno, no, la fecha que hay que poner es la del 3, porque ese es el momento del desprendimiento del universal, donde el ser se convierte en digamos, un desarrollo más de la totalidad del universo. ¿No es cierto? Así que ese es un momento sagrado, quizás. Gracias, Harold, por tus palabras. A ver, hay otras cosas más. Concha Martínez dice, a veces he observado que la fecha de nacimiento no era la real y el algoritmo funcionó. Cuántica. Lo que pasa es que los algoritmos tienen su relación entre ellos, así que puede ser eso, que aparezca aún cambiando la fecha algunos remedios que están compartidos. O sea, no pertenece cada medicamento a un solo grupo, ¿no es cierto? Porque los medicamentos tienen sus equivalencias, tienen sus formas fonéticas distintas. Bueno, es muy complejo explicar, pero puede ser eso que has dicho. En el caso de las personas adoptadas, ¿qué ocurre con el cambio de apellido? Vamos a lo principal. El patrón de identidad está dado por el nombre con el cual la persona se identifica. ¿No es cierto? Si yo me llamo Marcelo, pero me dicen Tití desde chico, si yo escucho Marcelo no voy a hacer así. Voy a hacer así si me dicen Tití. Entonces ahí en el lugar donde ponen nombre con el que se identifica, tiene que estar Tití. Pues es un patrón de identidad. Y es muy importante que esos patrones de identidad sean fieles, tanto el nombre con que se identifica como la fecha de nacimiento. Todos los otros nombres colaboran no deciden el grupo al que pertenece, deciden la relación que hay entre los remedios en ese grupo. Así que lo más importante es el nombre y la fecha de nacimiento, ¿no? A ver, en las personas adoptadas, si no saben la fecha de nacimiento, no podemos usar el algoritmo, y bueno, el nombre sí. Alexander pregunta, ¿qué tanto coincide la impregnancia con el remedio o que concuerda con las sensaciones de Sankaran? Las sensaciones de Sankaran tienen
lectura subjetiva de la realidad. Es decir, hay que hacer un ejercicio de comprensión de la realidad de esta persona, de este paciente, para saber si le corresponde un remedio mineral, vegetal o animal. A veces se llega, a veces no, pero es un camino de agrupamiento, ¿no? De saber que, bueno, esta persona, por lo que me dijo, por lo que sintió, por sus actos, por la manera hasta de sentarse, o por las palabras que usó, o cómo vivió los temas de lo que me fue contando, necesita un remedio vegetal. La impregnancia es fija, es decir, surge de la fecha de nacimiento, así que no hay nada que comprender. Sí, a través de la impregnancia nosotros podemos saber cómo este paciente se va a manejar en la vida, ¿no? Y eso lo vamos a ver. Yo voy a dar un curso de impregnología que ahora con toda esta situación de la pandemia no lo pude iniciar, pero lo voy a empezar en unos meses, donde voy a explicar estas cosas. Pero lo que sí hemos visto que el 60-70% de los casos, el remedio corresponde a la relación que tiene la persona desde el punto de vista de la impregnología con el mundo. ¿No es cierto? Pero eso es una cuestión absolutamente estadística, ¿no? Ustedes se acuerdan que yo expliqué que tenemos una relación con el mundo influenciada por un reino, una vivencia personal de esa relación con el mundo, influenciada por otro reino, y un potencial, que es la índole, que está influenciada por el tercer reino. Al mismo tiempo, estos reinos representan los 9 dominios de la realidad como se conocen ahora, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es digamos así, es una aplicación aristotélica a la impregnología. ¿Cuál tomamos? ¿El de la madre biológica o el de su nueva familia? Es que no tenés que tomarlo vos, Alicia, es el con el que se identifica. Tiene que decirte el paciente eso, ¿no? Las relaciones con la astrología son relaciones, a ver, la impregnología no utiliza interpretaciones astrológicas, pero tiene puntos de anclaje y de relación, por lógica, porque la astrología también es un estudio de la matemática universal, así que tiene relaciones, pero no se basa en la astrología. Tampoco se acerca más quizás a lo pitagórico, porque utiliza fórmulas pitagóricas para relacionar las cosas, pero no astrológicas. Los acentos, Miriam Guzmán, como dicen en el instructivo, los acentos no, o los apóstrofes no existen, no se deben escribir, no tienen ningún valor, por lo menos hasta ahora. Bueno, Ana Skop quería comentar algo, la doctora Skop, y después te paso de nuevo, Graciela. ¿Ana? No, yo no quiero comentar nada. Quería que Graciela siguiera con los casos. Perfecto. Seguimos con vos, Graciela. Bueno. Gracias a todos. Bueno, empiezo ya al Miguel. Bueno, voy a empezar ahora con un caso muy interesante, muy impactante en mi vida médica. Es un caso de mutismo selectivo. Es una patología del espectro autista que fue curado gracias al encuentro de los nuevos métodos en homeopatía. El caso clínico. Consulta el 12 de agosto del 2016. Está cambiado el nombre por su identidad, pero conservando rasgos para el algoritmo.
Teresa C., argentina, nació el 10 de enero del 2012, y el motivo de consulta es planteado por la mamá como expresado por el psiquiatra, los psiquiatras que la tratan a la niña y que hicieron el diagnóstico. Le dijeron que se trata de mutismo selectivo, patología del espectro autista. En determinados ambientes, así lo definió el psiquiatra, en determinados ambientes eligen no hablar. Es un trastorno de ansiedad, le da vergüenza, miedo. Estas son palabras del psiquiatra transmitidas por la mamá. En la historia clínica armo por grupos, y la historia clínica la tuve con la mamá y con la niña revoloteando por ahí, no habló casi nada. Está tomado por temas importantes, casi en forma textual de la madre. La agrupación 1 sería, con los animales tiene una sensibilidad especial. En el campo, la naturaleza disfruta mucho la libertad. Es como el niño de la selva, todas palabras de la mamá. Libre, le molestan los zapatos, la ropa apretada, el suéter. Disfrutó mucho de la pileta, el mar le hace muy bien. No le gustan los ruidos fuertes. No me grites, mamá. ¿Puedo sentir tu olor, mamá? Es muy ágil motrizmente, tiene muchísima energía. Parece que nunca estuviera cansada. Es muy inquieta. La segunda parte de la historia, el segundo tema, se escondía asustada. Se pone triste en el momento que me voy a trabajar, me siento con ella, le explico y la dejo bien. Cuando se despierta y no estoy, se pone mal, necesita verme a la mañana. Triste, ojos llenos de lágrimas, me busca por toda la casa. Se va para adentro, estas son todas palabras de la mamá, absolutamente textuales. Es como entra en un desborde emocional. Cuando se siente invadida, yo quisiera tener una bolsa, ser un canguro. Se retrae mucho, como si quisiera desaparecer. Cuando le empiezan a hacer muchas preguntas, se le llenan los ojos de lágrimas. Me pide upa, esconde su cabeza en mi cuello, llévame a mi casa, enmudece y no habla más. Duerme de costado con las manos juntas debajo de la cara, con un peluche y tapada. La terapeuta dice que le ponga peso, que esté contenida. Tiene vergüenza y miedo. Es calurosa, transpira los pies, le gustan mucho los dulces, tiene aversión a la leche. Fue un embarazo muy deseado, es la tercera de 3 hermanas, son 3 hermanas que tienen, las 3 atiendo yo, Melania, Alicia y Teresa. Con las 3 padecí de depresión postparto durante 6 meses, sensación de muerte, pánico, sensación de no poder, y soy muy segura en mi vida, doctora, me dijo ella. O sea que era algo muy extraño. Necesitaba compañía. Me acompañó una dula. Amamanté hasta los 6 meses. Bueno, en la metodología de diagnóstico mía, por supuesto que esto está como escrito, no es lo mismo que la entrevista, pero el amor por los animales, el amor por la naturaleza, el deseo de libertad, estar sin ropa, la inquietud, es como el niño de la selva, sensible, extremadamente sensible a los virus y los olores, esto es un dato muy importante. Gran sensibilidad a los otros, al entorno, como una sensibilidad de supervivencia. Todo esto me llevó al reino animal. Datos muy importantes, la hipersensibilidad a los olores, a los ruidos, toda esa inquietud, y esta cosa de supervivencia, el entorno que lo ataca y que le puede hacer mal. ¿Cuál es el mecanismo de supervivencia para ver si puedo llegar a un subreino dentro del reino animal, ¿no es cierto? Asustarse, esconderse, dependencia absoluta de su mamá, sentimiento de invasión, retracción. Dice la mamá, cuando se siente invadida yo quisiera tener una bolsa, ser un canguro. Se retrae mucho como si quisiera desaparecer. Cuando le empiezan a hacer muchas preguntas se le llenan los ojos de lágrimas. Me pide upa, esconde su cabeza en mi cuello. Llévame a casa, enmudece y no habla más. Entonces, estas son las características del animal de mar, dentro del reino animal y el animal de mar. El animal de mar, yo he leído en este momento
mucho al doctor Massimo Mangialavori en el libro Permaneciendo en un lugar seguro, los animales de mar, donde él dice, hay una evidente unión entre la vida en el mar y nuestra vida en el útero. El agua es más o menos el mismo tipo de ambiente. Y los temas que él dice, que él enumera y luego los desarrolla cada uno de ellos, pero no lo voy a hacer yo ahora, son armazón básico, medio ambiente seguro, necesito un medio ambiente seguro, inmadurez, dependencia, la distancia óptima, miedo, hiperestesia, retracción espasmódica, rencor, movimiento, agua y leche. Generalmente tienen aversión a la leche, tienen un tema con la leche. Entonces llegué a ver si puedo explicar un poquito mejor. A través del interrogatorio yo trato de entrar en la imagen, en la sensación que me da esta nena y determino que es un animal de mar, por todo lo que enumeré antes. En ese momento no trato de quedarme con remedios conocidos por mí, lo más lógico serían esponjas, quizás sepia. En ese momento, ya segura, convencida por lo que he leído de Mangialavori y lo que puedo corroborar con el paciente, entro al algoritmo. Aquí está el algoritmo, está cambiado el nombre, ¿no? Pero conservando las vocales, toda la estructura para que sea válido. Y esta es la impregnancia, la simetría 7 de relación vegetal con el mundo, animal consigo mismo y mineral, la índole. Y en el tercer lugar aparece variado. Realmente yo no conocía variado, jamás lo había dado. La esponja de agua fresca está en Allen y Herring, por supuesto que luego de leer, de hacer la representación inversa, de rever siempre mucho el caso, le administro Badiaga 200 en plus. A los 15 días me llama la mamá llorando de emoción, diciéndome que había comenzado a hablar en el colegio. Las maestras y terapeutas están impresionadas. Habla hoy en todos lados, con todos. Esto no es hoy, esto es a los meses de verla y yo sigo estando en contacto con ella, está absolutamente normal. Habla en todos lados y con todos. Su dependencia de la mamá mejoró notablemente como su. Bueno, este es otro. Perdón, en fin. No sé si ahora quieren hacerme alguna pregunta, si no pasamos a otro caso que también fue muy interesante, pero bueno, quería mostrarles esto porque esta es mi manera de trabajar y realmente mostrarles un remedio con el cual es la primera vez que me dedico y con un resultado maravilloso. Así que bueno, ustedes dicen si quieren Pasá nomás, preguntarme pasá al otro caso y que las y preguntas después las hagan hablamos de después. todo. Perfecto, perfecto. El otro caso es un caso, les explico un poquitito antes, es un caso que yo atendí y curé, uno de los casos más importantes de historial médico, con los cuales le cambié la vida a una chica y muy, muy importante en mi vida médica. Yo la traté y la curé antes de conocer el algoritmo, pero ya utilizando el método de la sensación del doctor Sankarán. ¿Sí? Y luego les voy a referir qué pasó, por qué lo estoy dando ahora. Un caso de fibromialgia invalidante, con nuevos métodos de homeopatía. El método de la sensación del doctor Sankarán, hago un repaso, el método de la sensación nos capacita para una percepción más profunda, escuchar la otra canción, la canción no humana, la melodía de otra sustancia de la naturaleza, hablando a través del paciente. El método UMA nos brinda un mensaje objetivo del universo y de la ciencia, a través de un algoritmo fonético matemático que relaciona la fecha, lugar, el nacimiento y nombre del paciente con el nombre de la sustancia, nos brinda un listado de remedios dentro del cual se encuentra el medicamento curativo para el paciente. El método de la sensación, el método UMA, el método clásico, todos estos en su encuentro nos brindan la posibilidad del remedio más similar y curativo para el paciente en forma rápida y segura.
mi caso es Constanza P., también está cambiado, nacida el 3 de mayo de 1988 en Argentina, soltera, estudiante de arquitectura. Consulta el 10 de marzo del 2012, un año antes de que yo me vinculara a la guerra. Dolores que le impiden caminar y prácticamente moverse. Se le diagnosticó fibromialgia con análisis de Fana positivo y realizó distintos tratamientos por 4 años sin ningún resultado. Transcribiré con el lenguaje textual de la paciente las partes sustanciales de las consultas donde utilizo el método de la sensación. Entonces aquí viene. Hace más o menos 4 años me dolía cualquier golpecito por demás. Creían que exageraba. Se acentuó tanto que tengo que quedarme en cama. No puedo siquiera pisar porque el dolor es terrible. No puedo moverme porque el dolor es intolerable ante cualquier movimiento. El dolor en las articulaciones es como si tuviera un peso encima, como que me apretaran. A veces pincha, y como una pinza que me está apretando y girando. Presten mucha atención a todo. En el cuello siento mucha presión. En los gemelos como una pinza grande y un pinchazo detrás de la rodilla. En las manos, en cada articulación, pinchazo y apretando. Siento una presión fuerte de golpe en mi pecho y mi cuerpo como una chapa dura. Me tengo que quedar muy quieta, acostada y sin moverme. Bueno, acá de paso aprovecho para mostrar que en el método de la sensación se le da mucha importancia a la descripción subjetiva, bien puntual, de los síntomas aún físicos, ¿no es cierto? Porque son muy importantes para reconocer la sustancia, la fuente. A los 16 y 17 años en el colegio sentía de pronto algo que me subía por la espalda, por la columna. Llegaba a la cabeza y me presionaba en forma envolvente. Iba aumentando la presión. Sentía mucho dolor y me caía al suelo. Me sucedió muchas veces. Una mala respuesta, algo injusto en general, siento una presión en el pecho. Se me bloquea y lloro. Se me cierra todo el pecho. Se me aplasta el pecho. Tengo un sueño repetido muy vívido. Estoy escapando de alguien. Camino rápido y vuelvo. En la escuela todos tenían y yo no. Por eso me dejaban de lado. Tanta maldad alrededor mío. Tenía 2 o 3 amigos, pero no tenía plena confianza siquiera en ellos. Sentía que por detrás me criticaban. A mí me agarraban de punto. Siempre rebajarme y el otro ponerse en una posición de superioridad. Reducirte verbalmente. Mala intención de todos desde el jardín. Yo quedaba sumisa y recibía todo. Marcarme el error, minimizarme, desvalorizar algo que hago, digo o tengo. Que lo que tenía era feo. Siempre un choque, pelea, agresión de uno a otro en las escuelas. Esa lucha de poder, de estar uno encima del otro. A los 15 años tuve una pareja muy traumática. Me minimizaba. Sentí otra vez el ataque de otra persona. De noche en la cama siento como una voz que me tira abajo. No vas a poder, no va a funcionar. Mi actual pareja se agotó de darme pila. Bueno, lo primero que hago es el diagnóstico de reino animal. ¿Por qué? Por los temas de supervivencia, víctima, agresor, ella es víctima de la escuela. Fuerte, débil, predador, presa, dominante, dominado, uno versus el otro, perseguidor, perseguido. Competencia. Un tema importante, el conflicto, la contradicción de la voluntad, la división del self, la voz en la noche, es un síntoma muy común en los pacientes que pertenecen al reino animal. Es como si esa autosustancia dentro nuestro, que nos está enfermando de alguna manera, al ser animal tiene una estructura muy formada, muy parecida ya a la nuestra, y cobra casi una individualidad a la par del nuestro. Entonces aparecen estas disociaciones, estas divisiones, estas voces, ¿sí? Los sueños de persecución, de escapar y volar también son muy característicos, ¿no? Y el tema del proceso de los síntomas, como explica muy bien Sankarana. Cuando ella dice que sentía toda la descripción, no es un dolor punzante nada más, sino que algo que sube, que envuelve y que aprieta. Hay todo un proceso. Cuando el síntoma no es solamente tiene solo una característica, sino un proceso.
me aprieta, me aplasta, me pincha, cuando hay todo un proceso en los síntomas, también hay que estar muy atento porque es probable que pertenezca a un remedio animal. En las siguientes consultas, porque esto es una recopilación, no le di el remedio de todo el principio, pero bueno, sigo profundizando en la sensación. Entonces me cuenta algo ella, muy importante. Me pasó 3 veces en el último año. Estaba en la cama consciente, con los ojos cerrados. No podía abrir los ojos ni moverme. Quería levantarme y sentí una fuerza que no me dejaba. Estaba paralizada. No podía moverme, no podía hablar. Sentía algo físico muy grande que se abalanzaba y se apretaba sobre mi pecho, que quería sacarme la energía. Parecía una figura humana muy grande, pero yo era fuerte y no me podía invadir. Tengo un sueño de caer de la escalera, estoy en un piso y me empiezo a caer. A veces me quedo agarrada y a veces me caigo. Me apasiona bailar, hice danza desde mi infancia. Bueno, aquí llego al subreino, a partir de todo esto, que es una araña. ¿Y cuáles son las características de rescate de la historia, de la expresión de la paciente? Ella sufre un ataque súbito, una inmovilización, parálisis, pinchazo, una pinza que gira, ¿sí? Una presión fuerte como por un peso encima, una presión envolvente, sueño de caer de la escalera, síntomas en el pecho, desconfianza, engaño, solitario, el baile y aún la arquitectura, ¿sí? Por la tela de la construcción de la tela. Acá muestro una foto de cómo ataca la araña a su presa, aplastándola, que es la sensación que esta paciente siente, un peso muy fuerte. La última descripción que me hizo, que se le apoya en el pecho, la comprime, y bueno, pero yo pensaba en qué araña daban, ¿no es cierto? Entonces me cuenta, siempre fui muy calurosa, no toleraba el calor, salía siempre en remerita. Ahora, cuando hace frío, siento el frío en los huesos, hasta en las vértebras. Entonces busco en el repertorio, chill, internal coldness, bone, bueno, el frío como de hielo en los huesos, y extraigo solo los remedios animales. Está aranea, diadema, sinus, wiki, el app, y bueno, estos otros síntomas, y yo había llegado a la conclusión de que era una araña, ¿sí? Entonces, bueno, acá hay toda una descripción que no sé si vale la pena, si quieren, del subreino, de cómo son la aranea diadema, habla mucho de esta sensación de pellizco, pinchazo, retorcido. No sé si quieren que lo lea rápidamente, que realmente dice que líceros que apuntan diagonalmente y se cruzan en una acción de pellizco, que lícero y colmillos inclinados uno hacia el otro, da muchas posibilidades de mordedura, acción de pellizco hacia los costados y adentro. ¿Se acuerdan que ella sentía esta sensación permanentemente en las articulaciones? Bueno, envuelve en la tela, queda atrapada, detecta se acerca cautelosamente, ¿no es cierto? Atonta a la víctima con una mordida rápida y luego la envuelve en tela, que es lo que ella sentía en la cabeza, la inmoviliza y la mata. Bueno. Bueno, voy a pasar, no importa, hay algunas otras observaciones del doctor Mangialabori, pero no quiero extenderme tanto. En mayo del 2012 le indico aranea diadema 200, y en agosto soy otra persona, puedo caminar y disfruto. Los dolores fueron disminuyendo y ya casi no tengo nada. La sensación esa de parálisis y opresión en la cama no la tuve nunca más. A veces todavía me despierto con la sensación de haber soñado que me perseguían y escapar volando. Bueno, acá cuenta toda su evolución personal, tampoco lo que quiero mostrar ella es un cambio espectacular, nunca más tiene nada, yo sigo en contacto con ella. De hecho tiene ahora un hijito león que dice que es mi nieto, que dice que yo que nunca iba a poder casarse, ni siquiera caminar, está muy bien. Pero la evolución fue impresionante, la enfermedad se curó radicalmente y su actitud vital cambió también radicalmente en el sentido curativo. Bueno, aún tengo contacto con ella.
Bueno, ahora viene, yo le di la Avenida Diadema por el encuentro entre el método de la sensación de Sankarán, que me hizo reconocer un remedio animal y luego un remedio de araña, y luego llego a Aranea Diadema por un síntoma específico y particular, como era el dolor helado en los huesos. Entonces, cuando yo entro al algoritmo, confiando absolutamente en la maravilla del algoritmo, como este era un caso tan importante para mí, hago el algoritmo de esta paciente y aparecen 3 remedios animales: fórmica, sepia y aranea diadema. Yo no lo tengo, no sé si Miguelito vos lo pudiste conseguir, pero bueno, yo acá no lo traje, estoy en cuarentena lejos de mi casa y no pude rescatar. No lo pudimos bajar, pero seguramente igual cuando pongamos la grabación, ahí la gente lo va a tener, ¿viste? Vamos a poner la documentación y todo para que la gente lo pueda ver, así que ahí lo vamos a bajar, sí, lógicamente con los datos personales ocultos y todo, pero para que la gente lo vea, así siempre es mejor que queden las cosas ahí para que la gente pueda compartirla. Lo que pasa es que no me di cuenta que no lo había rescatado, pensé que estaba en esta muestra y no lo pude rescatar antes de hoy, pero bueno, crean en mí que... No hay problema, igual la gente lo va a poder ver después cuando esté grabada, cuando esté la grabación subida en el sitio de la universidad. Perfecto, bueno. El encuentro entre el método de la sensación y el método humano nos brinda la oportunidad de curar profunda y rápidamente. Lo que quería aclarar por el tema de esta paciente, ¿no? Es que un paciente que necesita un remedio animal muchas veces se presenta como la víctima de dicho animal, más que como victimario, con las características activas y agresivas de la especie, que por su esencia animal son las más reconocidas por nosotros. Esta observación me ha llevado a importantes curaciones con remedios animales. Como este caso, ella sería la víctima de la araña, ¿no? O sea, muchas veces aparece el remedio animal representado en la víctima, ¿no es cierto? Bueno, eso era todo. Bueno, muchas gracias, Graciela, por tu aporte. Más allá de los problemas técnicos que tuvimos, el video va a quedar subido para que todo el mundo lo pueda ver y ahí se va a escuchar bien. Y vamos a hacer una cosa en honor al tiempo. En el email info@universidadcandegave.org, los que quieran hacer preguntas para que Graciela se las conteste, lo hacen por ahí y después Graciela le pasan la información, porque hay varias preguntas pero están un poco encimadas y pues ya pasó, digamos así, ya estamos en la hora que corresponde. Así que bueno, Graciela, muchas gracias por tu colaboración de todos estos años y por tu exposición. Gracias por el UMA, a vos. Y a todos nos reunimos de nuevo el jueves que viene a las 14. Ahí ese taller lo voy a manejar yo, voy a aclarar algunas cosas y vamos a pasar a algunos casos muy interesantes para ver con testimonio de pacientes, etc. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar, cuídense mucho, no se encierren definitivamente, no le hagan tanto caso a la información que nos está dando el mundo y traten de vivir el día de hoy lo mejor posible. La única enseñanza que nos deja la pandemia es que el futuro es ahora, que la vida vale la pena por lo que vale la pena hacer hoy. Así que bueno, con ese mensaje me despido. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Chau.